Un gusto saludarles a esta hora de la tarde. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio Cuarto Poder, el programa de las 4 de la tarde que se transmite a través de este medio de comunicación. Son las 4 de la tarde con un minuto. Gracias a usted por la sintonía a estos espacios. Bueno, vamos a hablar de un tema de interés nacional, de un tema de interés general, para que usted participe con nosotros. Lo puede hacer a través del chat, en la transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Nuestro compañero Ronald López está con nosotros en los controles de Radio Globo y nuestro compañero Cristian Maradiaga en Globo TV para la pantalla que usted observa a través de las redes sociales y otros. Un gusto poder saludarles, compartir con ustedes. Ya vamos a hablar del tema de hoy. Antes, hace unos instantes, creo que ya lo informaron en otro programa, pero bueno, hay auditorios que van cambiando de acuerdo a la hora. La Corte Suprema de Justicia ha informado que se está reuniendo de emergencia en las próximas horas el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para analizar una orden de extradición que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahí está el Twitter, se los leo rápidamente. Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúne de manera urgente ante convocatoria girada por la presidencia y a fin de designar juez natural de primera instancia en materia de extradición para el conocimiento de expediente enviado esta mañana por la Cancillería de la República. Hay uno más, un Twitter más que dice: la solicitud fue remitida por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida contra un ciudadano hondureño por el cargo de conspiración para la distribución de al menos 5 kilos o más de cocaína a ese país. Bueno, en las próximas horas conoceremos entonces, una vez que la Corte Suprema de Justicia mande la orden de captura a la Secretaría de Seguridad. Podríamos saber quién es hasta que sea capturado este ciudadano o ciudadana hondureña a quien se le acusa por narcotráfico por parte del gobierno de los Estados Unidos. Don Carlos Paz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ronnie Martínez. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Ya el comentario que hacía Ronnie, otro compatriota, hombre o mujer, que tendrá que viajar a los Estados Unidos por estar involucrado en crimen organizado, conocido en el país como el narcotráfico. Pero esta tarde nos ocupa algo de suma importancia a usted, dijo, que nos ve y nos escucha, no solo por la gran necesidad y demanda que hay en el país, sino que también por lo que es la generación de empleo. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional de Vivienda? ¿Qué pasa con el Consejo Nacional de Vivienda? Que estaba adscrito a lo que se le llamó Sotravi, a lo que se llamó INSEP, ahora se llama CIP, ahora es en que va a estar en EDECOAS. Pero, ¿cuál es la política de vivienda del actual gobierno? Siempre se habla también de un bono que viene facultando el gobierno en los últimos 20 años, después que desapareció el Instituto Nacional de la Vivienda, conocido como INVA. Hay otro elemento que tiene que ver con la vivienda, y es la generación de empleo. En la construcción, a usted pues lo que necesita es querer trabajar, saber manejar una pala, una piocha, trabaja el fontanero, trabaja el electricista, trabaja el carpintero, trabaja el de estructuras metálicas, trabaja el albañil y trabajan también los ingenieros. Solo ahí alimenté cerca de 10 personas involucradas para construir una vivienda. Escuchamos mucho el programa planteado actual, que creo que se llama Mi Casa. Pero ¿cuál va a ser el procedimiento? De eso hablamos esta tarde con el licenciado Víctor Larios, desarrollador inmobiliario, y nos va a plantear de los datos de cómo Carlos Paz, o Ronnie Martínez, o Cristian, o Ana, o Ronald pueden llegar a acceder una vivienda. ¿Cuánto necesita usted de ingresos para poder optar a una vivienda? ¿Qué área tiene esa vivienda? Pero le damos la bienvenida al licenciado Larios. Gracias por estar acá en Cuarto Poder y compartir
el conocimiento de la situación crítica del país. Mucho gusto, don Carlos, don Ronnie, un placer saludarles, a la vez agradecerles la invitación a este prestigioso programa, que sé que muchos hondureños, como yo, como nuestras familias, pues estamos pendientes del acontecer nacional y a la vez, pues, del tema actual de vivienda. Veamos, como antecedente podríamos estar hablando que Honduras realmente tiene grandes problemas, tanto como menciona usted, en generación de empleo, como en el sector vivienda. Una vez poniendo estos dos temas en la mesa, sí me gustaría referirme a un estudio de una organización de viviendas que se llama Habitat, que ellos para 2020 estuvieron realizando un estudio en el cual ellos encontraron que el déficit de vivienda en Honduras es de 1.366.000 viviendas. Eso significa un déficit habitacional del 61.9%. ¿Qué podemos encontrar aparte de esto? Según el mismo estudio de Habitat, que cito porque realmente creo que es el estudio más completo que hemos encontrado actualmente, estamos hablando que en Honduras, al día, a la 2020, necesitábamos en promedio 522.000 viviendas nuevas. Para el 2020. Para el 2020. Esto, si lo vemos a nivel social, realmente es crítico. Es crítico. Tenemos 522.000 familias que necesitan de manera urgente una vivienda y tenemos 1.3 millones de familias que o viven en hacinamiento o viven en emplazamientos que no tienen las condiciones dignas que una persona necesita para vivir. Ya una vez poniendo en la mesa estos dos temas, hay un programa al cual me gustaría como enfocarme, que es el programa de vivienda social que ha tenido a lo largo del estado. Específicamente podríamos enfocarnos en Provixol, que es un programa que inició el expresidente Zelaya allá por el 2006 bajo un decreto, bajo un PCM, el PCM número 39, si no estoy equivocado, en el cual se creaba esta institución adscrita a presidencia. El objetivo de esta institución era fomentar el desarrollo de estas viviendas. Sin embargo, actualmente estamos encontrando que el panorama para el hondureño que desea adquirir una vivienda realmente es muy complejo. Muy complejo, ya que veníamos manejando a nivel de oferta un subsidio del gobierno que llegaba iniciaba en 125.000 lempiras aproximadamente. Esto permitía que las personas de bajos recursos pudiesen adquirir una vivienda a bajo costo, como más adelante vamos a ver en los comparativos, porque sí es importante mostrarle a la población en general qué necesita para adquirir una vivienda, más que requisitos, ver el tema de cuánto dinero usted necesita pagar, va a tener que pagar por una vivienda y como conclusión de cuánto va a tener que ser su fondo mensual. Bueno, ¿de cuánto tendría que ser entonces más o menos el límite a ganar para una familia para poder obtener una vivienda, lo vamos a llamar una vivienda básica? Digna. O digna. Vamos al retorno de la pausa, don Carlos, ¿le parece? Abordamos ese tema. Un saludo a don Fernando García, nos está viendo. Dice, lo primero que se privatizó en Honduras fue, fue la vivienda al cerrar el INBA. Al retorno vamos a hablar también, creo que don Carlos tiene historia sobre ese tema. 4-10 minutos, vamos a la pausa, retornamos en breve en el mes de las madres. Claro, va a la velocidad de mamá para que esté siempre conectada con un nuevo smartphone. Adquiérelo desde 1.149 lempiras, que incluye internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp ilimitados. Adquiérelo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn. Claro que sí. Claro, va a la velocidad de mamá con los Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras, que incluye internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales ilimitadas. Activarlos ingresando a la siguiente dirección: miclaro.com.hn. Claro que sí. Y en este mes de las madres, haz más grande tu remesa al recibirla directamente en tu cuenta de ahorro o en las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional.
participas por premios en efectivo de hasta 50.000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Primer sorteo 16 de mayo de 2022. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué sientes cuando cobras tu remesa? Siento paz y apoyo. Ayuda y tranquilidad. ¿Y qué harías si ganas 50.000 lempiras por tu remesa? Comprar las computadoras de mis hijos. Iniciar mi negocio. Este mes de las Madres, al recibir tu remesa directamente a tu cuenta de ahorro o en nuestras agencias a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50.000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Sí. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal, con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido como para encontrar la camisa que buscaste por semanas y tan veloz que siempre es la primera en ver las nuevas películas. Por eso le damos 40 megas por $40 al contratar el paquete Claro Hogar. Además, 2 cajas digitales, un extensor Wi-Fi, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses de HBO Max. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Claro va a la velocidad de mamá con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido que siempre es la primera en comentar tus posts y la más rápida en compartirlos. Por eso en planes postpago desde $25.99 le damos doble navegación, llamadas ilimitadas, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn en el mes de mamá. Claro va a la velocidad de mamá para que naveguen con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Ahora 4 de la tarde con 14 minutos en Cuarto Poder. Hablando extra micrófonos acá con don Carlos sobre las realidades. Obtener en este momento una vivienda básica, digna, es casi un sueño para la mayor parte del pueblo hondureño. Y es por eso que nos decía acá quien nos acompaña en cabina, don Víctor Larios, nos decía que hay un déficit del 60%. 61%. Estamos hablando de 1.300.000 familias, más de 1.300.000 familias que no tienen acceso a vivienda en este país. Don Fernando García, me decía anteriormente que lo primero que se privatizó en Honduras fue la vivienda al cerrar el Instituto Nacional de la Vivienda, que creo que era el INVA. Me dice, FECOVIL fue de las federaciones de cooperativas más importantes de Honduras. Las asfixiaron para que los de abajo, para que la gente que tiene un recurso mínimo no tenga acceso. Aquí la gente que gana salario mínimo no tiene acceso a una vivienda en la actual situación. No, con la Federación de Cooperativas de Vivienda, FECOVIL, la tortillera, el zapatero, la costurera, podía obtener una vivienda. Pero en la actualidad tenemos acá a don Víctor Larios para que nos hable cuánto necesita la persona actualmente para poder acceder a una casita y además el empleo. Yo sigo empeñado en el empleo que se genera alrededor de la construcción de vivienda y por eso vuelvo a reiterar qué está pasando con el Consejo Nacional de Vivienda. Don Víctor. Don Carlos, vea, producción, sí me gustaría colocar el cuadro comparativo en el cual sí me gustaría hacerles ver la situación real de lo que va a afectar el bolsillo de las personas y lo que está afectando el bolsillo de las personas el no tener un programa de vivienda. Veamos, podemos ver el modelo número 1. Aquí lo que estamos viendo son 2 tablas, una serie de tablas en las cuales nosotros podemos ver cuál es la cuota actual y cuánto sería la cuota que pagaría una persona si nosotros tuviésemos un bono de vivienda. Ahí viene su pregunta, que con vivienda está prácticamente parado. Y en este sentido podemos ver al final, podemos ver el precio de venta de una vivienda. Estamos hablando de alrededor de 51 metros cuadrados. Esta no es una vivienda de lujo, realmente es una vivienda básica, como platicábamos extra micrófonos. 51 metros cuadrados. De 51 metros cuadrados.
el precio promedio en el mercado oscila los 738.000, 740.000 lempiras. Es alto. Sí, es alto, dado que venimos manejando una... Estamos hablando del concepto básico, ¿no? Básico. Veamos también... Ahora, ¿a qué le llamamos básico? Dos habitaciones, cocineta. Estas 2 habitaciones, una cocina, una sala pequeña y 2 baños. Y las familias nuestras, que por lo general... Son de 5 personas. Mínimo, sí. Entonces, veamos el drástico escenario que vive el hondureño de a pie, pues. Podemos ver que actualmente, cuando existía el programa de Convivienda, una persona solo tenía que dar el 3% de prima, que eran 22.000 lempiras aproximadamente, comparado con el 5% que tiene que dar ahora, que son casi 37.000 lempiras. Ese es un factor importante. Pero sin embargo, lo que más afecta a la población actualmente es el tema del bono de Convivienda, que incluso lo tenemos con un asterisco marcado en la presentación, que con el tema de Convivienda la persona podía optar a tener un bono de hasta 125.000 lempiras, que el Estado se lo daba. Y eso a usted le abarataba el costo de su casa a 591.000 lempiras. Comparado y contrastado con lo que tenemos actualmente, en este momento, básicamente una persona tendría que financiar más de 700.000 lempiras y la mejor tasa que una persona puede conseguir al día de hoy son fondos Banprovi, que es 7.7%, y la tasa es escalonada. O sea, usted va a pagar más dentro de un año y más dentro de 2 años, que esto realmente no lo explican de una forma muy clara, pero sí hay que ponerlo en la mesa. Si nosotros contásemos con el programa de Convivienda, a la vez que usted tiene un monto menor a financiar, como son 590.000 lempiras, la gente tenía una tasa de 5% anual. Y eso le permitía que su cuota mensual a pagar fueran aproximadamente 3.900 lempiras. Ya en este momento, discúlpeme, quiero que vayamos por pasos para informar correctamente a quienes nos están escuchando. En este momento no está activo el bono de Convivienda. Así es, el programa no está activo desde aproximadamente el mes de octubre del año pasado. Ya si usted quiere adquirir una vivienda hoy, la puede adquirir, pero con condiciones distintas, ¿verdad? Con condiciones diferentes. El mercado. A lo que teníamos hasta hace algunos meses. Vea, mensualmente una persona va a tener que devengar 47% más en el pago de una cuota, que vienen siendo casi 1.900 lempiras más de lo que tendría que pagar anteriormente con el bono de Convivienda activo. Y ahí es donde viene la preocupación de nosotros, que está sucediendo con el tema de Convivienda. Yo entiendo que para esta administración el tema de vivienda es un tema importante, pero hasta el momento no hemos visto mayor movimiento. Pero nos imaginamos que de alguna manera se va a actualizar. Ok, vamos a ir por partes. Queremos salir de este tema de Convivienda. ¿De cuánto sería, por ejemplo, la capacidad de adquisición que nosotros tendríamos como una familia, por ejemplo? ¿En cuánto tiene que andar, cuánto tiene que ganar entre los dos, por ejemplo, esposo, esposa, una pareja, para poder acceder a este beneficio? Ok, podríamos pasar a la diapositiva siguiente, porque hay un tema muy interesante antes de hablar de cuánto tiene que ganar una persona, y es conocer la realidad de cuánto gana nuestra gente. Y esto según un estudio del Observatorio de la UNA, complementado con una publicación de un diario de circulación masiva, en el cual nos indica que el 8% de los hondureños ganan salario mínimo y el 72% ganan menos de un salario mínimo. Posteriormente vamos a ver a las conclusiones cómo el 80% de los hondureños con las condiciones actuales no son elegibles para adquirir una vivienda. Yo considero que eso realmente es dramático. Es preocupante. Hay que sentirlos compungidos. Y en este sentido, veamos, con el bono de Convivienda, una familia, Ronnie, podría acceder con 9.500 lempiras como mínimo. ¿Entre los dos? Sí. Con el programa de Convivienda. Ahora, sin el programa de Convivienda... Avanzamos a la siguiente diapositiva. Como está en este momento. Como está en este momento. Sí. Si avancemos, aquí lo tenemos. Sin el bono de Convivienda activo y sin esas condiciones de la tasa del 5%, la familia, una persona tiene que ganar aproximadamente 14.500 lempiras mensuales para poder financiar a una persona. ¿Con que de una cuota de cuánto? Más o menos, en ambos casos sería, ¿no?
con las condiciones actuales como en 5.700 lempiras aproximadamente. Pero veamos el tema que platicábamos. El 80% de los hondureños no aplican. Quiero pasar al otro tema de los fondos Banprovi, cómo se manejan, pero antes quisiera la explicación sobre lo de Convivienda, que lo evacuemos en su totalidad, porque es el acceso a familias no de escasos recursos realmente, sino que con mínimos ingresos. Correcto. Lo podríamos llamar. Entonces quisiera que concluyéramos esto para pasar a los fondos Banprovi, porque también yo he escuchado muchos, el señor del banco me dice, ¿cómo es que puede aplicar a fondos Banprovi? Me dice, claro. Pero lo dejamos para más adelantito. Antes, sobre este tema, ustedes como desarrolladores inmobiliarios estarían entonces de alguna manera recomendando al gobierno de la República que active lo más pronto posible estos fondos. Es así, Ronnie. Veamos. Estamos en una situación un poco complicada en Honduras, donde tenemos el problema de la migración irregular, donde adicionalmente a eso tenemos altas tasas de desempleo, y el sector de construcción, como lo platicábamos, don Carlos, genera grandes cantidades de empleo. La mayor parte de nuestra gente no es gente que tiene mano de obra calificada. En ese sentido, un proyecto es como, hablando económicamente, es como un pequeño polo de desarrollo. Donde hay un proyecto, usted fácilmente puede emplear 200 personas. Esto estamos hablando de empleos directos. Si hablamos un poco más del efecto multiplicador en la economía, estas 200 personas consumen alimentos, consumen servicios básicos y vienen siendo personas activas en la economía. Lo que viene generando un efecto multiplicador, donde está la obra, generalmente siempre llega la señora de la caseta a vender comida, y estas personas entran en el mercado laboral, pueden impulsar a sus familias a tener una vivienda digna, pueden generar pues otras condiciones donde ellos puedan entrar al sistema educativo. Entonces es imperativo que el gobierno, no solo enfocado en el tema de vivienda, reactive con vivienda, sino por todo lo que conlleva la generación de empleo. Sabemos que el Estado necesita ampliar la base de contribuyentes, y estas medidas no solo enfocadas a vivienda, sino a todo lo que va a derivar como derrame económico para mejorar las condiciones en general de toda la sociedad. Realmente el tema, creo yo, que es importante ponerlo sobre la mesa, reanudar el tema de Convivienda, saber que hay muchas personas con mucha necesidad, y debería, considero yo, como persona técnica, esto debería reactivarse lo antes posible. Larios, el gobierno ha anunciado un proyecto que creo que se llama Mi Casa. Del nombre no estoy seguro, estimados televidentes y oyentes, pero lo que en este momento llama la atención es que es necesario poder saber el procedimiento de cómo va a ser mi casa. Y reiteramos lo que estaba diciendo Larios, de que no solo es que usted obtenga su casa, sino lo que circula alrededor de la economía, de la economía. Hay un digamos, crecimiento económico alrededor de un proyecto inmobiliario. Si usted va a visitar un proyecto inmobiliario, ahí está, con lo que decía él, la caseta de la señora que vende comidas. Esos trabajadores se mueven en un vehículo, consumen combustible, se mueven en un bus, pagan también para moverse. Hay trabajo, creación de empleos directos e indirectos, además lo que se compra en las ferreterías y todo lo demás. La fábrica, un impulso de los bloques, de la arena, del cemento. Lo que sí debemos de tener claro es que, por lo menos en el gobierno que dirigió el expresidente Manuel Zelaya Rosales, sentí que hubo un impulso hacia ese tema. Por lo que vi en aquel momento, no me extrañaría que en este gobierno, ¿verdad? Habrá que esperar lógicamente, pero pienso que habría también, don Carlos y don Víctor, un impulso hacia ese terreno. Sí, me parece. Mire, eso de esperar y esperar y esperar, el hambre no es de esperar, pues. Pueden esperar, digo, los que ya están enchampados. Si todavía no han nombrado el de Convivienda. Yo escuché que la esposa de Milton Jiménez Puerto, al parecer, había sido nombrada en el programa Convivienda.
pero no sé realmente, quedaba aquí, si no me equivoco. Subía las lomas. Sí, ahí por el Lemex. Ahí estaba, pero creo que ya se fueron de ahí. Hoy incluso estuve en ese edificio ahí, en una oficina, pero creo que sí, creo que debería demostrar en este momento un poquito más de interés hacia ese. Debe ser la respuesta en este momento. Sí. Es la respuesta. Por lo menos comunicar, don Carlos. Por lo menos decir lo que se va a hacer, porque hacer en este momento es complicado, pero vamos, no es complicado. Vamos hacia. Si le damos la excusa de ser complicado, en este momento van a pasar los 4 años complicados. En Honduras nada ha sido fácil. Sí, y de hecho, como menciona señor Ronnie, en el programa de gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, sí hay un apartado, si no estoy equivocado, en el punto 7.2 de su plan de gobierno, de sus propuestas con las que ha llegado a ser la gobernante de todos. Sí hay una fracción dedicada al tema de vivienda y sí menciona que ella lo que buscaba realizar es elevar a Convivienda a un rango de secretaría. Sin embargo, pues al día de hoy podría mencionarle, Convivienda básicamente no tiene ninguna condición en la que pueda ayudar a las personas, y lo único que existe para poderle ayudar a esta gente actualmente, bueno, los bancos están en una tasa de 9.7, realmente una persona de a pie no lo puede pagar. ¿Y con los fondos Banprovi cuánto se...? Espera, que usted hablaba, fíjese que ahora ni siquiera sabemos a qué está escrito el Consejo Nacional de la Vivienda. No se sabe. Creo que Convivienda estaba escrito como tal. Cerró. No. Que antes era la Dirección General de Vivienda. Ahora va a estar al FIS. Después se quitó de INSEP y se pasó a dirigirlo directamente a la Presidencia de la República. Había un comisionado, comisionado presidencial de Convivienda, un programa dirigido directamente desde la Presidencia de la República. Así está hasta este momento. Pues dicen que puede volver a INSEP o pasaría también a IDECOAS o el Fondo de Inversión Social. Es lo que le escuché. Pero todavía no hay nada claro. Eso significa que lo que decía Larios, no se tiene entonces clara la política planteada en el plan de gobierno. En ese momento. De que se mencionó, de que está establecido en teoría, don Carlos, sí está. En teoría está. Pero no se tiene claro, porque si no sabemos a dónde están inscritos, se va a convertir en secretaría. Se mencionó. Sí, yo sé que hay un número, yo tengo el plan de gobierno. Sí. Yo lo tengo y sé que ahí se menciona, pero no es posible que después de 100 días no tengamos claro, o que en el Congreso esté la iniciativa de ley, pues, para que sea secretaría. Pero sigamos viendo el problema, porque usted está interesado. Ahora, si está interesado, ahora pasemos al tema fondos Banprovi. ¿El 9 cuánto dan los bancos? Ok, los bancos con fondos propios actualmente se están manejando en una tasa 9.12, creo. 9.7%. Ok. Lo último. Ahora, si yo accedo a los fondos Banprovi, por ejemplo, ¿a cuánto le baja? Ahora, pero ¿cuáles son los requisitos que debo tener para poder acceder a ese tipo de programas? Ok, Banprovi está manejando en este momento una tasa escalonada de 7.7%, siempre fondos redescontados a través de la banca nacional. Como requisitos para optar a una vivienda de esta, tiene que tener un trabajo estable o ser comerciante individual, llevando sus estados de cuenta al banco, no poseer vivienda. Sí. Eso es importante, no poseer vivienda, y básicamente se sujeta al análisis bancario. Cada banco tiene sus políticas, sus rangos de aprobación, pero son tasas un poco más elevadas y usted tendría que ganar aproximadamente 20,000 empiras. Como mínimo. Como mínimo, que realmente viene siendo como del 3 al 5% de la población, y es otro segmento. Realmente es otro segmento. O sea, está más arriba del que estamos hablando. Está más arriba de lo que estamos Socialmente hablando. Socialmente hablando. Ajá. Hoy sí he leído en un diario de circulación nacional que el economista don Edwin Araque es el titular de Banprovi. Me llamó bastante la atención, ya que por mi formación profesional él viene siendo como uno de los personajes que uno como financista referente, ¿no? Es un economista referente, y yo siento que él va a realizar una importante labor. Él dejó entrever, de hecho en esa entrevista les voy a compartir el enlace para que puedan leerla, donde él menciona que Banprovi como tal está preparando un programa de gobierno, un programa de vivienda, y que la presidenta lo va a anunciar en su momento, pero no deja entrever cuándo. Solo menciona que están buscando llevar a 30 años el plazo de financiamiento del crédito, y adicional a eso vamos a ver una tasa, cito,
la publicación nunca antes vista y una tasa histórica. O sea, sería menos del 7%. Esperemos. A mí me encantaría ver. Si sería histórica y nunca antes vista. Si sería histórica, tendría que ser abajo del 5%, que es lo que ya manejábamos. ¿Se manejó anteriormente? Anteriormente manejábamos 5% y ahí es donde muchas personas. ¿En qué momento? Creo que. ¿Con qué programa? Del 2020, 2021, 2019, Convivienda estaba manejando 5%. Pero no en las casas de vida mejor, ¿va? Habían varios proyectos. Usted, por ejemplo, podía llevar su proyecto a certificarlo a Convivienda. Convivienda lo certificaba y Convivienda, el banco, bajo los fondos de Convivienda, le otorgaba el crédito a 20 años plazo con un bono de 125,000 empiras y con una tasa de 5%. Eso permitió que gran cantidad de personas pudiesen hacerse de su vivienda. Claro. Hablemos ya en la realidad. Víctor Larios, la actividad que ustedes hacen, ¿en qué parte? Porque yo también soy franco. Yo siempre que escucho de los bonos de Banprovi, estimados televidentes y oyentes, es ¿qué pasa si el Estado me da 125,000 empiras para la prima de una casa cuando pierdo el empleo? Ese banco se va a quedar con la casa. Sí. O sea, el negocio es para el banco al final. Estamos viendo, ese es un escenario que lamentablemente pues todos los hondureños podemos llegar a pasar. Sin embargo, veamos, ya en año 2022 hay varias soluciones que ofrece el sistema financiero. Lo ideal, y yo como financista lo que recomiendo a las personas siempre es adquiera un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo le va a permitir a usted poder subsistir 6 meses. Y en este caso puntual, cuando una persona pierde su fuente de ingreso, o sea, su trabajo, sí, tiene que ver de qué forma cancela su vivienda al banco. Sin embargo, estamos hablando que una vivienda alquilada actualmente, en la zona sur oscila los 5,000 empiras. Con un incentivo de Convivienda, adquirir una vivienda en este momento sale más barato, con Convivienda saldría más barato que alquilarla. Entonces, he visto también cómo este hondureño, este segmento, es generalmente el que se preocupa más por pagar. Así es, bien, a las 4:34, bueno, no nos habían dicho, pero sí está con nosotros también que es desarrolladora o asistente inmobiliaria, Glenda Rivera. Sí. Está con nosotros, no sé si está vía Zoom o vía llamada telefónica. Ahí está, creo que por Zoom, si la tenemos, la compartimos a las 4:34. Un gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos, a los de la audiencia de Cuarto Poder. Mucho gusto aquí escuchando y asistente del licenciado Víctor Larios. Bueno, estamos hablando justamente de este tema que es de importancia para todo el país y tiene que ver con la vivienda, que es un factor básico, digno para las familias, pero que en este momento se ha convertido prácticamente en un sueño prácticamente irrealizable, ¿verdad? Ante la gama de requisitos que le solicitan a una familia para poder acceder a todo esto. No está activado el programa Convivienda. Nos informaba por acá don Víctor Larios que desde Banprovi se ha generado una esperanza que se podrían establecer programas con bajos intereses para adquisición de viviendas, sobre todo para población no de escasos recursos, pero que sí tienen algunos entradas o ingresos básicos, o podríamos decir de alguna manera. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Es necesario que se empiece ya a ejecutar y a hablar de todos estos temas a 100 días del actual gobierno presidido por doña Xiomara, licenciada? Así es, definitivamente es una preocupación, ¿verdad? Casualmente nosotros estamos tratando de desarrollar un proyecto de viviendas en la zona sur dirigido precisamente a todas esas personas que no tienen la capacidad, ¿verdad? Porque de pronto ellos lo que ganan es un salario mínimo. Estábamos contentos, ¿verdad? Promoviendo este proyecto precisamente para ese tipo de personas. Pero lamentablemente pues no está parado porque desde el año pasado, como dice el licenciado Larios, octubre del año pasado prácticamente no está funcionando ya
¿verdad? Eso prácticamente crea desmotivación, ¿verdad? Y tristeza dentro de la parte de los clientes que nosotros estamos enfocados. Estamos hablando aproximadamente de 4.000 personas, trabajadores de la industria camaronera, ¿verdad? Y definitivamente sí con tristeza, porque definitivamente si el programa no funciona como tal, ¿verdad? Si no inicia ya, las aspiraciones para una casa propia prácticamente quedarían fuera. No podrían ellos tener un acceso a una casa bajo un programa como el que se tenía anteriormente, ¿verdad? Pero sin embargo confiamos, ¿verdad? Confiamos en la promesa que hizo la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, ¿verdad? Y oportunamente pues hacemos un llamado para que a través de sus secretarías de Estado, sus ministros, ¿verdad?, nos ayuden para que esto realmente se vuelva una realidad, que volvamos a estos programas. Como dicen ustedes, pues si es menos el interés, porque definitivamente como estaba este programa de Convivienda con un bono aproximadamente $5,000 que se le daba a la persona y con una tasa preferencial de un 5%, era como pagar un alquiler. Entonces ya la persona, el trabajador de un salario mínimo, en vez de estar pagando 3.500 lempiras de un alquiler de vivienda, ya con este programa sí podía tener su propia vivienda. Licenciada Rivera, habla de los trabajadores en la industria de las camaroneras. ¿Cuánto iban a pagar mensualmente para convertirse en propietarios de su casa? Estaban en un aproximado de 3.900 en algunas viviendas y 4.090 en las viviendas ya más grandes de 3 dormitorios, sala, comedor, cocina. Estos son proyectos prácticamente ubicados en las periferias, ¿no? Es correcto. Básicos. No son tan básicos, ¿verdad? Estamos tratando de ofrecer un proyecto realmente que reúna todos los requisitos de una residencial, que no tengan ellos que envidiarle a nadie, con todos sus servicios privados, ¿verdad? Con seguridad, con realmente... ¿Ustedes los manejan actualmente? Estamos tratando de desarrollar un programa como este. Tratando de desarrollar un programa parecido, ¿no? Lo que necesitan entonces es que el Estado, el gobierno como tal, ponga a disposición los recursos. Exactamente. En el año que se desarrolló Convivienda, que creo que fue 2019 a 2021, estos fondos estuvieron más enfocados en la parte del norte, San Pedro, Choloma, Villanueva. Imagino que por el Maquila, ¿verdad?, que es el que tiene mayor influencia de trabajadores. Por eso de ahí la iniciativa de querer traer ese mismo programa para acá, para poder ayudar a todos esos trabajadores, ¿verdad? Y me refiero a esta parte de la industria, que es uno de los mayores generadores de fuentes de empleo, ¿verdad? Así es, por lo que podemos observar, yo me atrevería a decir que posiblemente Convivienda no funcione como tal, o como había estado funcionando como un programa dirigido desde la Presidencia de la República. Me parece que el estilo, si nos vamos al estilo de gobernar de la familia Zelaya, partiendo de cómo lo manejó el presidente Manuel Zelaya Rosales, me parece que lo va a hacer de forma meramente diferente, y creo que usted tuvo la experiencia de trabajar con este tema en esos años, allá antes del 2009, entre 2006 y 2009, licenciada. No precisamente, fíjese que hasta en estos momentos estamos integrando ya el equipo inmobiliario, ¿verdad? Pero sí, lo que podemos observar es que años anteriores no teníamos esas facilidades que se tenía 3 años atrás para obtener una vivienda. Como dice el licenciado Larios, ¿verdad?, ya estaba alejada prácticamente. Un empleado tendría que ganar 20,000, 25,000 lempiras para poder optar por una vivienda, digamos, con fondos Banprovi, que eran los más bajos en aquel momento, al 10%. Así es. Bueno, tenemos un minuto para despedirnos, y agradeciendo su tiempo. En este momento que estamos hablando con usted,
¿hay proyectos realmente de los que estamos hablando o definitivamente no? O sea, ¿están ejecutando algún proyecto? No es, todos los proyectos están parados. De este programa social, todos están parados. Ok, eso necesitamos. Muchísimas gracias, licenciada. Un comentario para despedirnos. Bueno, realmente un llamado a la presidenta Xiomara, ¿verdad? Solicitamos que siga promoviendo este tipo de programas, que en la finalidad principal básicamente garantizar un mayor acceso y mejores condiciones de financiamiento a largo plazo para que toda aquella persona que tenga un salario mínimo pueda cumplir su sueño de tener su propia vivienda. Ese es el llamado principal, ¿verdad? Que sigamos adelante con estos programas. Si es un programa diferente y que es más bajo, pues enhorabuena, mucho mejor, ¿verdad? Que ojalá así sea. Sí. Los demás proyectos sí están activos, ¿verdad? Los que con fondos Banprovi y los demás sí, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bueno, bueno, si puede mencionar, no sé, para concluir, si puede mencionar alguno de los proyectos o lo puede hacer, licenciada. No, ahorita pues como le explico, los proyectos están parados, no podría mencionar ninguno. Creo que aquí en la zona sur el último proyecto de Convivienda fue algo de una cooperativa, ¿verdad? Y los proyectos de Banprovi como tal, ellos sí siguen prestando, con fondos Banprovi siempre se sigue construyendo. Muchas como gracias, dice el licenciado, con un interés de 7.7. Gracias. La licenciada Glenda Rivera, asistente de gerencia de empresa inmobiliaria, compartiendo con nosotros. A través de Banprovi sí están activos, y para hablar justamente sobre este tema y ahondar, yo he tenido una experiencia personal últimamente, incluso con el diputado Obed López. Lógicamente no la vamos a hablar en público, pero sí me he estado enterando de más o menos cómo funciona este tema, y por eso me interesa muchísimo que el pueblo hondureño se informe de lo que estamos hablando esta tarde aquí en Cuarto Poder. Bienvenido, diputado Obed López, que es un desarrollador inmobiliario, también nos consta, y el otro día me estaba asustando porque me decía más o menos una empresa vende, no sé si estoy mal con el dato, 100 viviendas al año o era menos. Obed, buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie. Bueno, sí, nosotros estamos en el rubro de la desarrollos inmobiliarios, pero le hablo como diputado del Congreso Nacional porque es para mí lo más importante ahora en esta etapa de mi vida. En esta etapa ahora estamos tratando de apoyar con nuestras ideas, con nuestro conocimiento en el tema de generación de proyectos habitacionales en el país. Tenemos un déficit enorme. Según los datos del INE, tenemos 1.300.000 personas que no tienen dónde vivir. O sea, es un margen elevado y debemos de mejorar esos índices para llevar desarrollo humano a la sociedad, al país, pues. Así que sí quiero aportar este conocimiento que en vivienda sector medio, que es una vivienda, digamos, entre 1.5 a 2.5 millones de lempiras, existen proyectos habitacionales y existe un mercado. El problema donde radica es en los proyectos de bajos ingresos. Ahí es donde tenemos la traba, ahí es donde tenemos que trabajar como Estado, porque una persona que tiene ingresos más arriba de los 3 salarios mínimos puede comprar en cualquier lado, pero una persona que no tiene ingresos, una persona que solo gana un salario mínimo o un subempleo, entonces el Estado debe garantizar como un derecho humano el derecho a la vivienda. Así que en eso es que estamos desarrollando, ayudando, aportando para hacer políticas públicas para lograrlo y contribuir un poco con este país. Diputado de López, le saluda Carlos Paz. Por lo que le escucho, usted solo le vende casas pues a la clase media. Bueno,
yo no es que le vendo casas a la clase media, Carlitos Paz. Yo lo que tengo es un negocio de construcción de viviendas y desarrollos inmobiliarios para poder generar y fuentes de empleo. Nosotros generamos la construcción, Carlitos Paz genera 250.000 empleos directos. En eso contribuimos nosotros al desarrollo de la construcción. En ese sector estamos enfocados porque, le repito, el problema que tenemos es que el sector empresarial, su objetivo principal es el lucro. Ahora, como Estado, yo no quiero, porque yo le estoy hablando como diputado, como Estado, el Estado no debe de buscar el lucro, sino el bien común de la sociedad. Ahí es donde entra el Estado, a desarrollar proyectos propios. En la dinámica del gobierno, generar proyectos como antes generó la colonia Alto del Medio, por darle un ejemplo a lo que vivimos aquí en la capital. El Alto del Medio fue un proyecto de los últimos que hizo el INBA, o otro proyecto que hizo a través de Injupen en la colonia Talpules. A esos proyectos habitacionales son los que queremos ahora. Esos son proyectos habitacionales donde el sector empresarial no entra porque no es un negocio realmente, y hay que hablarlo así. Entonces, si la vivienda se convierte en un bien, en un derecho humano, y el Estado lo ve como un derecho humano, entonces el Estado va a invertir en esos proyectos habitacionales para las personas pobres, para las personas que no tienen ingresos. Y eso es lo que le puedo contribuir yo en este debate en Radio Globo. Sí. Le agradezco mucho. Sé que hay sesión en el Congreso y el invitarle es para solicitarle que el Consejo Nacional de la Vivienda en el gobierno de la Presidente Castro pues está paralizado. Aquí hemos estado escuchando las experiencias de proyectos que se han parado porque no está funcionando el Consejo de Vivienda. Incluso decía Ronnie que hasta la sede que tenía antes pues ya no está en el mismo lugar que estaba adscrito a INSEC, que interponga entonces sus buenos oficios de diputado para solicitarle que lo antes posible funcione, por lo mismo que usted ha mencionado en la generación de empleo, diputado Obed López. Me gustaría contribuir un poquito en este tema, Carlitos Paz, porque es importante señalar por qué está parado. Mire, la dictadura, a través de unas ONGs y unos fideicomisos, agarró todo el dinero del Estado para proyectos habitacionales que fracasaron. Es por eso que el gobierno, cuando entró y vio toda esa enredadera de proyectos y de ONGs y de organizaciones que no tenían control, entonces estableció, y ahorita están depurando todas esas organizaciones que creó la dictadura. Es por eso que estamos paso a paso desarrollando, pero y sin duda alguna se está construyendo unas políticas públicas en el sector vivienda que van a garantizar que tengamos un desarrollo de viviendas para los que más necesitan, para los pobres, para los que tienen pocos ingresos. Y esa es la visión del gobierno de Xiomara. Muchas gracias. Sé que está en reunión del Pleno y el Congreso. Por su tiempo, diputado Obed López. Gracias, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bien, a usted que es un conocedor de este tema de vivienda. Para ir concluyendo ya sobre esto, ha mencionado, bueno, se nos había olvidado un poco sobre este desastre que fueron a armar aquí a la salida al sur, el sector Santa Rosa, donde le hicieron creer a la gente que iban a instalar unas casas el Diamante, Lomas del Diamante, creo que del Diamante. Lomas del Diamante. Lomas del Diamante se llama. Bueno, le fueron a ofrecer a una gente unos vagones y las acondicionaron supuestamente como casas, aprovechando unos fondos que se aprobaron de emergencia en el Congreso Nacional. Estamos hablando de 1.800 millones de lempiras, justamente después del desastre de ETA e IOTA. Para concluir mucho sobre este tema. Para concluir, pues, más que agradecerles la oportunidad de poder exponer sobre este tema, solicitar al diputado Obed
ya que él conoce de la problemática que he venido a conversar. Diputado, necesitamos su apoyo, la gente necesita su apoyo. Tal vez para ampliar un poco lo que él mencionaba, que la gente que gana más de 3 salarios mínimos compra donde quiere, y sí, compra donde quiere, pero solo el 0.6%. ¿Cuánto? 0.6%. O sea, que tiene disponibilidad de la población económicamente activa. Entonces estamos... ¿Para poder utilizar fondos Banprovi? No, para lo que mencionaba el diputado, Ajá. que el que tiene más de 3 salarios, que el que gana más de 3 salarios mínimos, o sea, ahí no hay problema. donde quiere. Eso no es el problema. El problema es la gente que realmente dispone de un salario mínimo o un poquito más. A mí me gustaría exhortar a nuestras autoridades. Sí. Sé que la presidenta puede llegar a escuchar este mensaje. Conocemos de la trayectoria de la familia Zelaya y considero que sí es importante que estos programas puedan reanudarse. La mayor parte de los hondureños han confiado en las promesas y en el plan de gobierno que nos ha mostrado, y sé que no van a defraudar. Yo le agradezco mucho que haya compartido su conocimiento esta tarde con nuestra audiencia, y yo sigo manejando la preocupación, señora Presidente, y sus ministros, como esa vendedora, como esa señora que hace tortillas, como esa enfermera auxiliar, como ese fontanero, como el mismo albañil que construye la vivienda, pueda optar a tener una casa. Es necesario que haya una institución del Estado. Yo le aseguro que de la gente que vive en el Hato de Enmedio, de la gente que vive en el Pedregal, de la gente que vive en la Kenia, de la gente que vive en Ciudad Satélite, en San Pedro Sula, todos ellos pagaron su casa al INPA. Sí. No lo quebraron los beneficiarios, lo quebraron la corrupción. Sí, los que han visto esto como un negocio bastante lucrativo, que se dedican a este negocio y que cerraron la institucionalidad prácticamente que daba acceso a viviendas dignas a los de abajo. Y lo dejaron nada más como un privilegio de muy pocos. Sí. Y la Federación de Cooperativas de Vivienda, lo que era FECOVIL. Tengo grandes experiencias, prácticamente donde terminé de crecer en mi vida, en Zapote Norte, fue construido por FECOVIL, acá la Centroamericana, Río Grande, lo que es la colonia El Hogar, acá, construidos por FECOVIL. Nos despedimos, gracias don Carlos y gracias al licenciado Víctor Larios por acompañarnos. Gracias. Vamos a tener otro espacio. Ya se ha solucionado el conflicto con el sector de transporte, se ha firmado un acuerdo entre autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre con empresarios del transporte, todo está solucionado, así que ahora a trabajar, señores del transporte. Nos despedimos con una pausa en el mes de las madres. Claro, va a la velocidad de mamá para que esté siempre conectada con el nuevo smartphone. Adquiérelo desde 1,149, que incluye internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp ilimitados. Adquiérelo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn. Claro que sí, claro, va a la velocidad de mamá con los super pack, todo incluido, desde 25 lempiras que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales ilimitadas. Actívalos ingresando a miclaro.com.hn. Claro que sí. Bueno, y en este mes de las madres, haz más grande tu remesa. Al recibirla directamente en tu cuenta de ahorro o en las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Primer sorteo 16 de mayo de 2022, Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué sientes cuando cobras tu remesa? Siento paz y apoyo. Ayuda y tranquilidad. ¿Y qué harías si ganas 50,000 lempiras por tu remesa? Comprar las computadoras de mis hijos. Iniciar mi negocio. Este mes de las madres, al recibir tu remesa directamente a tu cuenta de ahorro o en nuestras agencias a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Sí.
Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido como para encontrar la camisa que buscaste por semanas y tan veloz que siempre es la primera en ver las nuevas películas. Por eso le damos 40 megas por $40 al contratar el paquete Claro Hogar. Además, 2 cajas digitales, un extensor Wi-Fi, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses de HBO Max. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Claro va a la velocidad de mamá con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido que siempre es la primera en comentar tus posts y la más rápida en compartirlos. Por eso en planes postpago desde $25.99 le damos doble navegación, llamadas ilimitadas, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn en el mes de mamá. Claro va a la velocidad de mamá para que naveguen con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí!